Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bueno, realmente estoy muy agradecido por la invitación y poder participar, ¿no? Desde mi humilde perspectiva sobre un tema que es importantísimo. Quiero agradecer al comité, agradecer a Isadora en la persona de Vaca, de nuestra jefa, la doctora Díaz, y a Carlos Muchachos Gómez y a todos los residentes del hospital que ha hecho posible que este curso tenga la acogida y esperemos que continuemos con esto durante los próximos años. Bien. Para hablar de dermatitis de la zona de pañal, pues es bastante interesante, es un tema del día a día. Honestamente, ¿quién no se ha topado con una inflamación en el área del pañal? Perdón, vamos a... Perfecto. Entonces, hablando de la dermatitis del área de pañal o de la dermatitis del pañal, pues, ¿qué es? ¿No? Todos nos hemos topado con imágenes como esta, donde vemos un pañalito con el área del circundante al pañal todo irritadito, decimos, es una pañalitis, es una inflamación, se ha escaldado, etcétera, etcétera, etcétera. A veces le damos un montón de nombres y apelativos. Pero en sí son lesiones inflamatorias que se desarrollan en el área cubierta por los pañales. Esa es la definición que tenemos hasta la fecha de dermatitis. En general, pues, aunque no suele modificar la calidad de la vida del lactante, es un motivo muy frecuente de preocupación de los padres, sobre todo. Esa es la clásica, ¿no? Mamás que vienen y dicen, doctor, está irritadito, y que con el pañal, que le he cambiado, que está húmedo, etcétera, 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 y está todo rojito. Bien. Perfecto. Podemos clasificar la clasificación de las dermatitis del área de pañal en tres grandes grupos. Es una clasificación práctica, diría yo. Tenemos las famosas dermatitis ocasionadas por el pañal per se, que es la dermatitis de pañal en el primer grupo. Tenemos las dermatitis relacionadas con los pañalitos, que luego vamos a tratar. Y por último, aquellas que son independientes del pañal, que son condiciones ya preexistentes, que incluso tienen, pues, manifestaciones, digamos por así decirlo, generales, sistémicas, pero que a veces debutan en el área de pañal. En general, cuando hablamos de epidemiología, la dermatitis de pañal o irritativa por pañal es bastante común en la población en general. Generalmente ocurre en el 16% de los niños con problemas primarios o secundarios en la zona. El 7 a 35% de los niños en general han presentado en algún momento de su vida este cuadro. Realmente es curioso porque realmente no tiene predicción por raza, pero lo más anecdótico es de que solamente el 7% de todos estos episodios de dermatitis de pañal van a la consulta médica. Imagínense, el 7% de lo que nosotros vemos como médico pediatra. La cantidad de pañalitis, por así decirlo, que pasan desapercibidas es bastante alta. Los infantes que reciben leche materna exclusiva, y así como los que usan pañales descartables, presentan cuadros menos severos, ¿no?, que aquellos que reciben lactancia mixta o usan pañales de algodón con coberturas de goma. Eso es cierto, ¿no? Siempre, cuando hablamos de estos casos, uno de los aspectos que hay que tener a considerar es la alimentación. Niños que son alimentados de manera exclusiva con leche materna, pues, ni menos riesgo de tener estas irritaciones. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son las dermatitis de pañal, aquellas condicionadas netamente por la presencia de pañal. Las principales causas, más que todo, obviamente es un evento irritativo más común de la infancia, y es ocasionado por la interacción de estos factores. Pues vemos la humedad, fuerzas de fricción, orina, heces, factores agravantes, todo esto sumando, genera pues una serie de inconvenientes. Vamos a tratar cada uno de estos aspectos que son importantísimos para que ustedes sepan exactamente cuáles son estos factores que desencadenan la pañalitis. La humedad. ¿Quién no ha dicho? No, si está húmedo el pañalito, que a veces cuando está el pañalito todo húmedo, pues definitivamente ya está que se está molestando.
Cierto, la maceración o excesiva humedad del estrato córneo es probablemente el factor predisponente más crítico, ya que altera la barrera, la función de barrera. Acuérdense que nuestro estrato, digamos, nuestra piel tiene un manto lipídico, ¿no? Por un lado, impermeabilizante, por otro lado, permite la función de la barrera, ¿no? Obviamente previene la pérdida de agua a través de la piel, y con la porción hidrofílica brinda protección mecánica del ambiente externo de la capa laxa. Obviamente la excesiva humedad genera pues un clima tropical en la zona y está caluroso, húmedo, lo que conlleva efectos sobre el estrato córneo. La fricción. La fricción se produce entre la piel y pañal. No es un factor dominante, pero sí un factor predisponente. Explica por qué el rash es más intenso en las zonas convexas, ¿no? En la parte interna de los muslos, genitales, glúteos y orina. El recién nacido, en general, un recién nacido puede misionar más o menos entre más de 20 veces al día, y esta frecuencia se reduce en promedio en 7 veces al día en los lactantes, ¿no? Más pequeñito, orina más. Pero acá hay una condición importante. Se ha aislado un bacilo, que es el Bacillus aeruginogenes, que desdobla la urea de la orina en amoníaco. Y se le echó inicialmente la culpa a la orina por la presencia del amoníaco, pero ¿qué pasa? Que se han hecho estudios tanto en niños que tenían la misma cantidad de amoníaco, pero realmente no provoca en sí la alteración, sino cuando está húmeda la piel, el amoníaco sí tiene un efecto inflamatorio, que exacerba obviamente los síntomas de la dermatitis. La participación de la orina es por la interacción de factores como la humedad excesiva, la presencia de bacilos amoníagenes, formación de amoníaco como resultado de bacterias y enzimas fecales. Todo esto genera pues una irritación, un cambio del pH y por lo tanto las lesiones de ositis. Las heces, la frecuencia de la cantidad de las heces, sobre todo en las diarreas, pues es fatal, porque hay una suerte de presencia de más proteasas pancreáticas residuales, pasas, enzimas similares que son producidas en el intestino por una variedad de bacterias, y esto a la larga genera más irritación. Cabe mencionar que las enzimas ureasas producidas por la flora intestinal y presentes en las heces degradan la urea de la orina en amoníaco, aumentando el pH de la neutralidad. Por lo tanto, esto condiciona mayor irritación. Agravantes adicionales. Bueno, en cuanto a agravantes adicionales, podemos hablar de cuidados inadecuados de la piel, a veces uso de jabones irritativos, a veces cuando echamos mucho talco, la presencia de microorganismos, como el caso del Candida albicans, el uso de antibióticos. Definitivamente el uso de antibióticos altera pues, la flora intestinal y mayor posibilidad de diarrea. Las mismas anormalidades en el tracto urinario, cuando hay meatos urinarios, digamos, alterados, o malformaciones a nivel del tracto urinario final, pues genera pues mayores agravantes. Bueno, en general, como verán, son, digamos, cinco aspectos que hay que tener en cuenta: humedad, fricción, orina, heces, agravantes. Un tema aparte con respecto a la fricción. La idea es de que el niño mayor de 1 año, 8 meses, o por encima de los 2 años, todo niño por encima de 2 años ya debe dejar de usar el pañal. ¿Por qué razón? Porque se incrementa la fricción. Es más frecuente este tema en niños que ya empiezan a caminar, empiezan a corretear, ellos son los que más fácilmente van a desarrollar las dermatitis. Clínica. Vamos a hablar algo de la clínica. Miren esa imagen. Es una imagen típica, es la famosa dermatitis W, ¿no? Si se dan cuenta, cómo es que toma parte de la cara interna, tiene una imagen muy sugerente, por eso se llama dermatitis en W. Esa es la típica lesión. El rash ocurre en sitios de roce del pañal y en las áreas convexas. Fíjese cómo está, bien clarito. Se observa eritema, descamaciones, erosiones, pústulas y lesiones vesiculares, dependiendo del grado de dermatitis. Las iniciales son netamente un rash eritematoso, pero ya cuando las lesiones son, digamos, un poquito más comprometidas, por así decirlo, la dermatitis es un poquito más severa, por así decirlo, pues aparecen otro tipo de lesiones. Y después hablamos de una hipocromía residual. ¿Quién no se ha dado cuenta que a veces después de un cuadro de dermatitis queda la piel como de otro color, más claro? Esa es la famosa hipocromía residuales, que a veces nos hace confundir con
con problemas de, no sé, hay gente que dice, doctor, se está despintando el bebé, pero no, esa es la secuela de la... ¿Qué otra cosita más? A ver. Con respecto a las dermatitis relacionadas con los pañales, eso es un tema muy aparte. Es netamente, digamos, cuando hablamos de dermatitis por cándidas, es una complicación, diría yo. Pero que obviamente el punto de partida fue la presencia de pañal, ¿no? Y ¿quién no ha visto este tipo de imagen donde tenemos un área muy eritematosa, con lesiones satélites, así como puntitos, como lesiones maculares, papulares, que se van, digamos, saliendo de la línea, o lesiones satélites, por así decirlo? Esto es cándida. Generalmente está asociada a diarrea y problemas de uso de antibióticos también. Acá hay unas situaciones muy interesantes que hemos encontrado. Generalmente la dermatitis por cándida, se dice que la E. coli, esta bacteria E. coli, le aumenta su adherencia a le aumenta, le confiere cierta poder de adherencia al cándida albicans sobre el epitelio. Imagínense, qué interesante, ¿no? Mientras que los lactobacilos le bloquean su adherencia y por lo tanto su afinidad. ¿Qué quiere decir? Que los lactobacilos bloquean, pues obviamente. Por eso es importante el uso de lactobacilos o los famosos probióticos en las diarreas. Eso también evita la complicación de las dermatitis de pañal hacia el cándida. Otro aspecto más. El sinergismo de cándida y bacterias también puede ser deducido por la respuesta de la dermatitis al uso de antibióticos tópicos como la toxina. Mire, dentro de mi práctica médica yo habré visto granuloma glúteo infantil un par de veces. Esta es una típica lesión que a veces nos hacía confundir con una neoplasia incluso. Pero básicamente esta lesión, estamos viendo aquí que es el granuloma glúteo infantil, se presenta como un pápulo nódulo purpúrico en área de pañal, a predominio de glúteos. Pueden confundirse a veces con neoplasia, sin embargo representa una respuesta inflamatoria e irritativa, producto de la maceración, producto de una superinfección, respuesta a sustancias extrañas, como el cándida, esteroides tópicos halogenados, pero generalmente la histopatología revela un infiltrado inflamatorio mixto, ¿no? Pero no hay que confundirse, ¿no? Esta lesión puede ser simplemente el granuloma glúteo, pero hay que entrenar un poquito el ojito. A ver, esta es otra complicación, por así decirlo, ¿no? Las dermatitis, la famosa dermatitis ulcerativa de Jacquet, que realmente es poco común, es una forma severa de dermatitis irritativa de contacto, debido al cambio infrecuente de pañales o mala calidad de los mismos. Se caracteriza por una erupción, ¿no? Nódulo erosiva que se va umbilicando y forman úlceras en sacabocado en bordes elevados. A veces son lesiones verrucosas perianal. Se presenta en infantes y niños, en muchos de los casos, con incontinencia urinaria debido a problemas neurológicos, ya normalidades anatómicas y complicaciones postquirúrgicas, como por ejemplo en la enfermedad de His, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este tipo de, por así decirlo, de lesión asociada a la presencia de prevención y tratamiento, ¿no? Cuando hablamos de prevención y tratamiento nos enfocamos al tipo de pañal que nosotros utilizamos, ¿no? Por eso acá le hemos puesto, ¿no? Pañales descartables versus pañales de algodón. El uso de pañal descartable de calidad garantizada, con un buen contenido de gel absorbente, está asociado con baja frecuencia y menos severidad de la dermatitis irritativa por pañal, comparado con los pañales de algodón, es obvio, ¿no? La razón es que los pañales desechables reducen en forma segura la humedad de la zona, que actualmente con la capa de emolientes que están saliendo con los nuevos pañales, como el petrolatum, por ejemplo, en su superficie previene aún más la irritación. En cambio, obviamente, el pañal de algodón mantiene húmeda la zona, contacto prolongado con la orina y heces, necesita pues una cubierta de plástico y se produce mayor calor local. Entonces hay que tener en cuenta también el uso de pañalitos. La complicación descrita con el uso de pañales desechables es la dermatitis de contacto irritativa, localizada en el área lateral superior de muslos asociados a los adhesivos laterales. Eso es cierto, ¿no? El área de plástico sobre todo, ¿no?
Esa es una de las complicaciones que se tiene con los pañales desechables. Vemos que en las áreas donde está en contacto con el plástico siempre está irritadito. ¿Qué otra cosita más? Cuidados básicos, ¿no? Hablamos de ventilación, ventilar la zona. Este es un punto importantísimo, ¿no? Dice, exponer la piel al aire, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros les hemos dicho a los papás, quiten el pañalito, que esté seco, que se mantenerlo un poquito suelto el pañalito para que pueda respirar la irritación? Eso es cierto. Limpieza con agua y jabón suave o sin. Es útil el uso de toallitas húmedas para la limpieza, sobre todo los que contienen emolientes sin aditivos, como el alcohol, fragancias que condicionan alergias. Sigue teniendo el valor el uso de algodón y agua para la limpieza. Eso para mí es importantísimo, ¿no? Yo el consejo que les puedo dar a todos aquellos que vemos bebés es recomendarle el uso de algodón con agua. Si tienen la posibilidad de hacer ese tipo de limpieza en casa, excelente. Ahora, si no hay de otra para salir a la calle y no puede llevar eso, pues ni hablar. Pero que usen los toallitas húmedas, pero que no tengan contenido de alcohol ni sustancias irritantes. Pero nos quedamos con el uso de agua y algodón. Con respecto a ¿se llama? Al uso de medicamentos, ¿no? Hablamos de agentes de barrera, ¿no? Podemos utilizar el óxido de zinc, el superalfato, la fécula de maíz o aceite mineral. Cabe mencionarse que no se debe aplicar en exceso, pues puede mezclarse con la orina o heces y formar elementos digitales. Es importante que cada vez que apliquemos nuestras cremas para prevención de las dermatitis, tiene que ser de manera, digamos, no excesiva. Y sobre todo que una vez que apliquemos, tiene que estar aplicado sobre la piel seca. Ese es un tip importante. Para el uso de todos estos productos, tiene que estar seca la piel, tiene que estar ventilada la piel para que cumpla su función. No aplicarlo sobre las pieles húmedas ni tampoco muy irritadas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tratamiento médico. Bueno, en el mundo del tratamiento, digamos, el arsenal terapéutico que tenemos hoy por hoy en el tratamiento de las dermatitis pañal es bastante variado, ¿no? Tenemos esteroides halogenados de baja potencia, como el caso de la mometasona, de la hidrocortisona, que nos ayuda bastante para prevenir en los momentos cuando hay más un componente irritativo. Podemos también utilizar antimicóticos tópicos derivados de diazónicos en forma de crema. Podemos utilizar la famosa solución de Buró, del permanganato de potasio, indicado más que todo en lesiones ulcerativas, ¿no? Entonces, tenemos una variedad, combinaciones, ¿no? A veces, con el tema de los esteroides, como lo que hemos mencionado en este primer punto, no debe usarse en forma prolongada. Yo creo que es suficiente con una aplicación al día, en un tiempo no mayor de 5 días. Eso es un tip también importante. Si debemos utilizar corticoides tópicos, aplicarlos previamente antes de usar los productos de barrera, ¿no? Que baje un poquito la inflamación y posteriormente se utiliza el producto de barrera. Pero como le digo, no se debe ceder en su aplicación por un máximo de una vez al día, no mayor de 5 días. Los antimicóticos tópicos, sobre todo los derivados imidazólicos en forma de crema, son excelentes agentes anticándida. Puede utilizarse puros o en combinación con óxido de zinc, ¿no? La nistatina o ketoconazol por vía oral debe usarse si la cándida es severa, si hay compromiso de cavidad oral o perinal o si hay recurrencia. Eso es una cosa importantísima. Los productos sistémicos podemos usarlos en las dermatitis recurrentes por cándida. Y obviamente, pues, tenemos que mejorar también el tema de la parte inmunológica del bebé, ¿no? Con suplementos vitamínicos que permitan, pues, una mejora de la piel. Y ¿qué otra cosita más con respecto a este tema? Cuando nos habla de la solución de... Entonces, como verán, tratamiento médico depende mucho del tipo de dermatitis, si son leves, moderados o severas. Generalmente, cuando son leves, pues es suficiente con el óxido de zinc. Cuando ya son un poquito más irritativos, podemos usar corticoides asociados también a antimicóticos. Y ya cuando son lesiones muy grandes, erosivas, y digamos, que denudan un poquito la piel, podemos usar solución de Buró para mejorar un poquito la irritación. Acá hay un punto importantísimo. Lo he tratado así de aglomerarlo en un tema que se llama dermatitis independiente. Son entidades realmente
que pueden tener un inicio en el área de pañal, como el caso de la dermatitis atópica, psoriasis, sintético poroso, enfermedad de Kawasaki, psicosis, que tienen manifestaciones sistémicas, obviamente, pero que pueden, digamos, debutar por un lado en el área de pañal o ser simplemente la punta del iceberg, por así decirlo, de estas manifestaciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos diagnósticos, sobre todo en dermatitis de pañal persistentes. Entonces, si es un chiquito que constantemente se nos irrita esa área, pues hay que pensar en dermatitis atópica. También la bendita psoriasis, también la enfermedad de Kawasaki, pero obviamente la enfermedad de Kawasaki tiene manifestaciones más severas. Vamos a darle pequeños tips al respecto. En tema de dermatitis atópica, el compromiso del área de pañal es frecuente en los niños con dermatitis seborreica y dermatitis atópica simultánea. Responde bien al uso de pañalitos húmedos lubricados y corticoides tópicos de baja potencia. Psoriasis, denominada Nastin psoriasis o invertida o localizada. Se presenta como placas rojas brillantes con escamas delgadas, pero esas escamitas no solamente se circunscriben en el área pañal, sino que puede haber también en pliegues en otros lados del cuerpo. El impétigo buloso en el área de pañal es frecuente en neonatos con lesiones iniciales a nivel del cordón, cicatriz umbilical. Básicamente se caracteriza por vesículas delgadas, ampolladas flácidas que se rompen con facilidad y dejan áreas denudales. Disculpen, yo tuve unas diapositivas donde estaba con todas mis imágenes de estas patologías, pero al parecer mi secretario adjunto se olvidó de colgar las fotos. ¿No? Las disculpas del caso. Y las otras patologías, la enfermedad de Kawasaki, pues obviamente es una enfermedad netamente inflamatoria, donde tienen pues manifestaciones en otras áreas del cuerpo, pero de todas maneras la área asociada en el pañal, pues está muy irritada. Hemangiomas también, tumores vasculares veninos que están en el área de pañal. Entonces, chiquitos que tienen su hemangioma y a veces nos hacen confundir con una dermatitis de pañal. Bien. Son puntos que me gustaría tratar tal vez en otra exposición, pero ténganlo en cuenta, ¿no? Son patologías que pueden también a nosotros hacernos confundir o debutar este tipo de patologías en el área de pañal. Y finalmente, un agradecimiento total a toda la audiencia por su tiempo, un agradecimiento a la comisión, y aquí una pequeña fotito de la tierra que me vio nacer, Arequipa. Como verán, es un clima muy hermoso, clima seco, una área ventilada, seca, ideal para todos los pequeños que sufren de dermatitis de pañal. Yo creo que si se van a Arequipa, todo el mundo se cura. Muchas gracias por su atención. Gracias. Doctor Vizcarra, muchas gracias por su ponencia. Doctor, para poder de repente resolver algunas preguntas del público, Catherine Maco Rojas refiere ¿cómo y cuándo podríamos usar la solución de Buró? ¿En qué casos y por cuánto tiempo? Generalmente las soluciones de Buró vemos cuando el área está un poquito muy erosionada, muy irritativa. Se aplican en tipo compresas por lo menos unas 2 o 3 veces al día hasta que baje un poquito la lesión, asociado siempre a corticoides de baja potencia, asociado también a antibióticos, asociado también a cremas que tengan antibacterianos, ¿no? Pero es un manejo que tiene que ser evaluado al día a día. Si usted me dice por cuánto tiempo, va a depender de la evolución. Normalmente yo le indico por un par de días, dependiendo. Y se vuelve a ver a las 48 horas. Sobre todo la solución de Buró es un tema dinámico. Yo le aplico, veo la respuesta. Si veo que está bastante mejor, pues indico otro tipo de, digamos, aplicaciones tópicas. Ok, muchas gracias. Preguntan sobre el sulfato de zinc. ¿Es importante usarlo solo o de repente en combinación? Generalmente el sulfato de zinc solo como barrera protectora se puede utilizar en las dermatitis irritativas iniciales. Pero ya cuando hay un compromiso de lesiones setélites, podemos utilizar asociados a antimicóticos. Hay cremas que son excelentes, no voy a mencionar marcas, pero hay cremas que tienen corticoide, tienen su antimicótico y tienen su sulfato de zinc, todo en un solo tubo. Entonces, es cuestión de saber manejar, de tener en cuenta todo el arsenal terapéutico que disponemos hoy por hoy en la parte comercial, pero es cuestión de valorar, ¿no? Si es irritativa inicial, suficiente con un zinc, ¿no? Pero si ya hay asociado a lesiones, pues definitivamente podemos
marcarlo en el tratamiento también por cáncer. Y una última pregunta. Preguntan sobre los corticoides. ¿Es importante qué corticoide usar? ¿Y se puede usar betamethasona, por ejemplo, en el área genital? Mire, la experiencia que se tiene es básicamente con los corticoides halogenados y de baja potencia. Particularmente en la práctica privada, el corticoide de elección es la mometasona. Pero como les vuelvo a repetir, hay que saberlo usar. Lo usamos cuando hay un componente inflamatorio muy significativo, la aplicación 1 vez a 2 veces máximo, por un espacio de 5 días, 7 días, pero aplicaciones delgadas, siempre previo al uso si queremos utilizar otras cremas, pues lo podemos aplicar previamente y encima de eso podemos utilizar el óxido de zinc, o sea, digamos, tópicos de barrera. Hay gente que también lo mezcla de repente un poco de corticoide con un tipo zinc, tipo sulfato de zinc. Es cuestión nomás de ver cómo responde la piel ante el arsenal terapéutico. Es diferente, o sea, vale decir que tenemos que tener varios condicionantes, el tipo de piel, la edad del niño, si la mamá puede aplicar la crema, si todavía está usando pañal, no está usando pañal. Entonces tenemos que hacer una valoración constante de la demanda general. Doctor Vizcarra, muchas gracias por su ponencia el día de hoy. Estamos muy agradecidos y contentos con el tema que nos ha brindado el día de hoy y esperamos saber que el público también haya comprendido y evaluado cuándo y cómo usar los medicamentos en dermatitis de pañal. Para usted también tenemos el certificado, ¿bueno? Y a nombre de Servicio de Pediatría, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Realmente estoy muy agradecido por este significativo certificado. Agradecidos a todos ustedes, al comité organizador y a los muchachos. Muchas gracias. Ya, otra vez. Ahí está. Ahora sí, gracias. No, por favor, disculpen. Gracias al auditorio. Muchísimas gracias.